Bechol Shear Amo Israel. Amén. Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim significa no Yetziat, sino cuando están en Mitzrayim antes de la esclavitud. ¿Ok? Entonces vamos a contar un poco de lo que es la historia, ya que es una mitzvah de contar la noche del Seder, la salida de Egipto con detalle. Entonces por eso es importante saber detalles que normalmente nosotros pensamos que no sabemos la historia de Mitzrayim, cómo fue, pero nos faltan muchos detalles que son importantes y es bueno saberlos. Cuando el pueblo judío bajó, judío estamos hablando antes de que se entregue la Torá y antes de que se armen como pueblo, se llamaban Bene Israel, hijos de Israel, que era Jacob Avinu. Bajaron a Mitzrayim después de que Yosef se revela a su padre, a sus hermanos, y sus hermanos le cuentan al padre de que Yosef sigue vivo. Yosef manda a traer a su papá y a toda la familia a Mitzrayim. ¿Cuántos fueron los que bajaron? ¿Cuántas almas familiares de Jacob Avinu bajaron? 70. 70 almas del pueblo de Israel fueron los que bajaron a Egipto. Por eso no se sabe si es 70 más 1 o 69 más 1, que nació justamente antes de entrar. Pero bueno, Beshivim Nefesh es lo establecido en los Jajamim, que saben que 70 almas bajaron nuestros padres a Egipto. Shivim Nefesh, y así lo decimos en la Agadá, 70 almas bajaron a Egipto. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo judío en Egipto? Desde que Jacob Avinu llegó hasta que salieron. 210 años. La palabra redú significa bajen, y si agarramos las letras de la palabra redú, suman 210. 210 años duró el pueblo judío desde que bajaron a Egipto hasta que salieron de Egipto, ¿ok? Incluyendo la esclavitud. Cuando bajaron a Egipto todavía no eran esclavos. Tomó un tiempo hasta que Yosef falleció, hasta que empezaron a esclavizarlos, ¿ok? Tomó un tiempo. Y después también, al terminar la esclavitud, no salieron directos, sino empezaron las plagas, etcétera, como no lo vamos a alcanzar a ver en esta clase, pero como se sabe de que fue bajando la esclavitud, fue subiendo y fue bajando la esclavitud, duró todo esto 210 años. Ahora, ¿cuántos judíos salieron de Egipto? 600,000 hombres mayores de 20 años, no ancianos. Quiere decir, contando a los ancianos, a los niños y a las mujeres, ¿cuántos salieron de Egipto? Aproximadamente 3 millones de judíos salieron de Egipto. ¿Ok? 3 millones de judíos salieron de Egipto, y ellos, dice la Torá así: Hamushim alu bene Israel mi Mitzrayim. Hamushim, ¿qué significa Hamushim? Dicen los Jajamim: Ehad mito hamisha yatza mi Mitzrayim. Solamente 1 de cada 5 salió de Egipto. Quiere decir que solo 1/5 del pueblo judío salieron de Egipto. Díganme ustedes, entonces, ¿cuántos judíos habían en Egipto antes de que se mueran en Makat Hoshech? En Makat Hoshech se murieron la 1/4 parte del pueblo judío. Akadosh Baruj Hu mató la 1/4 parte del pueblo judío en Makat Hoshech, y salieron solamente 1/5. Ese quinto eran 3 millones de judíos. Entonces, si es que no se hubieran, o sea, antes de que se mueran, ¿cuántos judíos habían? 15 millones. Aproximadamente 15 millones de judíos habían en Egipto. ¿Y por qué se murieron? ¿Por qué se murieron? Porque eran muy patriotas. 15 millones de judíos quiere decir de que habían 15 millones de judíos. Ahora ayúdenme mentalmente, hagan la cuenta. Si es que bajaron 70 y en 210 años llegaron a ser 15 millones, bajaron 70 almas. Y después de 210 años eran 15 millones. Vemos, número 1, que Akadosh Baruj Hu hizo un milagro. Hizo un milagro muy grande de que el pueblo de Israel se reproduzca de tal manera. La Torá dice varias expresiones de reproducción. Ubnei Israel, dice la Torá, paru, vaishretzu, vairbu, vayatzmu, bimod, meod. Trae varias expresiones, 6 expresiones de la reproducción del pueblo judío, cómo fue tan rápida y milagrosa. ¿Por qué digo milagrosa? ¿Ok?
Ustedes, Baruch Hashem, aquí que estamos en el sector femenino, ustedes saben lo que es control de natalidad, ¿verdad o no? ¿Escucharon hablar de eso? Sí, ¿verdad? ¿No escuchó, señor Yosef? Bueno, el control de la natalidad, ¿ok? Hoy en día, los jajamim, es muy importante de que la mujer reciba permiso de un jajam para poder cuidarse, porque uno no puede decidir eso si no tiene una causa, y uno como tiene siempre tendencia hacia un lado, entonces por eso tiene que contarle a un jajam, mira jajam, la verdad es que tengo una cesárea y no puedo, medicamento, etcétera, está bien. Te doy permiso, 6 meses, 1 año, 2 años, o ya tengo muchos, o me estoy volviendo loca, cada. Eso estamos hablando cuando Baruch Hashem, la mujer tiene casa, tiene 2 hijires o 1 hijire, y cuando Baruch Hashem tiene donde estar, y cuando Baruch Hashem tiene comida, y cuando Baruch Hashem no trabaja, y cuando Baruch Hashem y Baruch Hashem. Aquí nosotros estamos hablando de mujeres que eran esclavas de egipcios. No eran mujeres amas de casa, estaban bajo la esclavitud. Y estando bajo la esclavitud tenían toda la excusa para control de natalidad, para no tener más hijos, ¿sí o no? Ok, imagínense, está bien, vamos a decir de que las mujeres eran tzadeket y bueno, tenían de 1 en 1, entonces no paraban. Estamos hablando de que las mujeres tenían de 6 en 6, sextillizos. Una mujer que tiene sextillizos, número 1, desde el 3er mes está en reposo. Sí, porque hay que reposo y que esto y que lo otro. Y después del parto, tratar a 6 hijos de un trancazo no es fácil, ¿verdad? Entonces, enfermera, esto. Estamos hablando de que las mujeres embarazadas trabajaban hasta el día del parto, incluyendo el día del parto, y después del día del parto volvían a trabajar. ¿No es un milagro? Ese es uno de los milagros. Y vemos de aquí algo muy importante. Afilu beastarash betoja astará. Muchas veces suceden cosas en familias personales, comunitarias o a nivel del país, de que se ve de que Akadosh Baruj Hu prácticamente está lejos, pero de lo más oscuro siempre uno que quiere buscar la luz la va a encontrar. Siempre hay una lucecita. Y aquí vemos la primera, un milagro. Dentro de toda la esclavitud hay un milagro gigante, la manera de cómo el pueblo, y ahorita vamos a contar un poco más a detalle cómo se criaban los niños, ¿ok? Entonces vemos de que el pueblo de Israel se empezó a reproducir de una manera fuera de lo normal, una manera muy muy rápida, y por eso entonces se veían ya los judíos en cualquier parte y sobresaltaban, y ahí, ok, se empezó a preocupar Paró se empezó a preocupar, como dice el pasuk, Vayomer el amo ineam bene Israel rab ve'atzum mimenu, ya, se están reproduciendo demasiado, Haban itjakemalo. Ve Paró de que aquí hay algo anormal, de que se están reproduciendo de una manera anormal, y empezó, empezó a ver todo tipo de ideas para tratar de impedir esa reproducción. No podían soportar de que el pueblo judío crezca. Antes de matarlos, empezó a Paró a poner leyes. La primera ley, ¿cuál es? Todos los días que No, antes. Ya ven por qué es importante estudiar, porque se nos faltan. Aparte, la primera idea que se le ocurrió a Paró, que fue el trabajo forzado. El trabajo forzado significa que los hombres tienen que trabajar sin parar. Al principio los hombres tienen que trabajar sin parar y no pueden ir a sus casas. Porque si van a sus casas, entonces se pierde el tiempo del traslado, y más con el tráfico que había en Mitzrayim. Entonces por eso se tienen que dormir en la obra, donde estaban trabajando, ahí tienen que dormir, y ahí se tienen que despertar y seguir trabajando. ¿Eso qué provoca? Evitar de que se reproduzcan más. Ya no duermen con sus esposas, ya no están con sus mujeres y ya no se reproducen. Dice la Gemara, Darash Rabbi Akiva. Dijo en Derashá Rabbi Akiva, Bishar Nashim Tzadkaniot Shebeoto Ador Nigaló Israel Mimitzrayim. Por el mérito de las mujeres Tzadkaniot que
existían en esa generación, fueron ellas las que Akadosh Baruj Hu usó su mérito para que Akadosh Baruj Hu los saque de Mitzrayim. ¿Qué hacían las mujeres? Dice Rabbi Akiva, Besha'ah shehayu olchot lishov maim, cuando ellas iban a acarrear agua del pozo, allá Akadosh Baruj Hu masmin laem dagim ketanim, betoch kadeem. ¿Qué hacía Akadosh Baruj Hu? Otro milagro. Dentro del pozo de agua de repente habían pececitos, lo llaman aquí charales, creo, chiquitos, peces chiquitos, que los peces chiquitos ayudan también a la reproducción, son buenos para la reproducción. Y así lo que hacían era que cuando agarraban el cántaro, la cubeta o lo que sea donde agarraban el agua, la mitad estaba de peces y la mitad era agua. ¿Qué hacían las mujeres? Iban a la casa y cocinaban los peces y calentaban el agua. El agua que habían acarreado la calentaban y los peces los cocinaban. Iban a la obra donde estaban sus esposos. Las mujeres iban a la obra donde estaban los esposos y se lo llevaban y le llevaban el agua caliente para que se bañen, para que se refresquen, y también le llevaban los peces, los pescaditos para que coman. Baguf ubanefesh. Y así los reforzaban a los esposos, baguf, físicamente y mentalmente los reforzaban. Y así paru berabu, y así se reproducían. Las mujeres eran tzadkaniot, y el rol de la mujer es reforzar al esposo. El esposo no tiene la fuerza para reforzarse, que sepan. La mujer o lo hunde más o lo refuerza. Si nada más se queja, ¿cómo ya no vienes? Imagínate, tenía todas las de quejarse, ¿no? Tiene Blea y Nara, ¿cuántos partos vamos a decir? 3 partos por 6, 18 hijos en la casa, y no le queda nada más que ir a ver a su esposo a la construcción. Y nada la frenaba. Ella, con tal de reforzar a su esposo, iba y lo reforzaba. Y así fue que pudieron sobrevivir. Si no, no hay explicación. Gracias a las mujeres. Ese es el rol de la mujer en la casa: reforzar al hombre o hundirlo. Los hombres no tenemos la fuerza, nos sentimos los valientes y nos hacemos los valientes, pero no somos. Dependemos de la fuerza de la mujer. Esa es la verdad. ¿Sí? No, la mujer no es más fuerte, pero la mujer le da la fuerza al hombre. Ese es el punto. La mujer de verdad no es más fuerte que el hombre físicamente, y puede ser que mental tampoco, pero espiritualmente sí. Y la mujer depende del motor de la casa, es la mujer. La fuerza de la casa es la mujer. Si la mujer le da ánimo al esposo, el esposo sube. Si la mujer lo desanima, el esposo cae. Claro, así es. Y aquí lo vemos claramente, lo que hacían las mujeres tzadkaniot, y por el mérito de ellas pudieron salir de Mitzrayim. No se frenaron, no había control de natalidad, no pensaban en eso, y Akadosh Baruj Hu las ayudaba. ¿Ok? Entonces la primer trampa que quería poner Paró para que se dejen de reproducir no funcionó, porque las mujeres fueron más inteligentes que él. ¿Verdad o no? Entonces vamos a la segunda. Segunda idea que tenía Paró para que se dejen de reproducir el pueblo judío. Vayomer melech Mitzrayim lam yaledota ibriot. Le dijo el rey de Egipto Paró a las parteras. Habían 2 parteras famosas, que una se llamaba Shifra, Veshema Shenit Pua. ¿Quién era Shifra y Pua? Miriam y Yochebed, madre e hija. ¿Quién era Shifra y quién era Pua? Yochebed era Shifra. ¿Y por qué la llamaron Shifra? Shemeshaperet et avalad. La palabra Shifra viene de Shipur. Shipur es mejorar. Ella no nada más paría a la mujer, sino después también trataba al niño, le hacía sus masajes, lo bañaba, lo pintaba, lo quitaba, le ponía todo lo que necesitaban hacer al niño, ella se lo hacía. Meshaperet et avalad. Y Pua era Miriam. Miriam, la hija, se llamaba Pua. ¿Por qué se llamaba Pua? Mutzi Putzi la hacía. Pua mishum sheaita Pua et pia veshara latino. Así le hacía al bebé
muecas con la boca y cánticos de bebés, ¿ok? Para que el bebé se calme, por eso la llamó la Torah Puá. Aquí aprendemos algo también muy importante que seguramente ya lo han oído. ¿Por qué la Torah no les dijo su nombre original? Buena pregunta, ¿no? Si su nombre es Miriam y su nombre es Yochebed, que le digan Miriam y Yochebed. ¿Qué importa lo que ellas hacen? Shifra y Puá los nombró la Torah. Hay una clase de Rabades que mi papá una vez la tradujo, muy bonita. Se la recomiendo a todas las mujeres. Se llama Yehudah Shem en hebreo. En español se llama El objetivo de la mujer judía. Habla de esto justamente. ¿Por qué? Porque la esencia de una mujer es el rol que ella tiene. Y cuando una mujer abre su closet para vestirse para su esposo, es igualito que un hombre cuando abre el ejal. Cuando una mujer abre la despensa para cocinarle a su esposo, es igualito cuando el Cohen hacía los korbanot. Muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes me van a preguntar, ay no, jajam, por favor. ¿Sí? Dios le pidió al Cohen que haga korbanot y Dios le pidió a la mujer que cambie el pañal de su hijo. Los dos están haciendo la voluntad de Dios. Cada uno con su rol. Cada uno. Bueno, manejar una ejire no es fácil, ¿eh? También es importante saberlas manejar. ¿Entienden o no? Entonces por eso la Torah le cambió el nombre, porque la esencia de ellas era Shemeshaper y Tetabalat. Era lo que Dios quería. Como decía Aarón, que es Cohen Gadol, también Shifra, Yochebed, era Shifra, porque Meshaper et Tetabalat, su esencia esa era. Y ella lo hacía y se sentía igualita a Aarón, a Cohen y a Moshe Rabenu también. Moshe Rabenu era el guía del pueblo de Israel y él se conectaba con Dios y él estaba todo el tiempo. Él hacía lo mismito que hacía Shifra, simplemente porque Dios le ordenó a Moshe que haga eso y a Shifra le ordenó que haga eso. ¿A qué venimos a este mundo si no a cumplir la voluntad de Dios? Y el que la cumple está haciendo lo que Dios quiso. Pero el Cohen Gadol, cada uno tiene su rol. Y si lo haces como Akadosh Baruj Hu quiere, estás en el mismo nivel, en el mismito nivel que el Cohen Gadol. ¿Entendieron? Entonces por eso la Torah le cambió los nombres. Se les dice Paró a Shifra y a Purá. Bealet Genet Ibriot, cuando ustedes vayan a parir a las mujeres hebreas, Uritema la Unaim, vean cuando está pariendo. No había ultrasonidos. Entonces hasta que nazca tenían que ver qué es. Si es que ven que es un hombre, ¿qué tienen que hacer? Hagan algo para que se vea que se murió en el parto. Natural, que sea un ¿cómo se dice? Accidente natural. Que se vea natural, pero mátenlo. ¿Ok? Y si es una niña, déjenla viva. Así fue que les dijo Paró a las parteras. ¿Ok? ¿Y qué pasó en verdad? Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Paró, dice el Midrash, dale Rasha, tienes que saber tú Rasha, Paró, el que te dio esa mala idea de matar solo a los hombres, Utipesh, es un tonto. ¿Por qué? Si piensas lógicamente, que maten a las mujeres. ¿Por qué? Sin mujeres seguro se extermina el mundo. Pero con mujeres y con un solo hombre, el mundo puede seguir reproduciéndose. Entonces, si fueras inteligente, tenías que hacer al revés. Los hombres solos no pueden reproducirse. Las mujeres sí. Entre más mujeres, más reproducción. No entre más hombres, más reproducción. ¿Ok o no? Ahora, ¿qué en verdad le provocó a Paró pensar así? Pensar torpe. ¿Cuál fue? Díganme, ¿cuál fue la lógica de Paró? ¿Por qué mandó a matar a los hombres y no a las mujeres? Lógicamente había que matar a las mujeres. Dice el Midrash, ¿qué fue lo que llevó a Paró a eso? Negiatama Ishi. ¿Cuál fue la conveniencia personal de ellos, de los mitzrim? Los mitzrim eran shetufes dima, eran adúlteros. Entonces, Ambrú a mitzrim, dijeron los mitzrim, vamos a matar a los hombres y nos casamos con las mujeres. ¿Entendieron?
Cuando tienen claro, ¿qué dijeron? Vamos a matar a todos los hombres que ya están se van a morir, van a quedar puras mujeres, nos quedamos con ellas. ¿Qué es Neguía Ishit? Es conveniencia. Cuando hay conveniencia no piensas con cabeza. Se te voltea todo. Ahí está paro. Si tú en verdad quieres parar la reproducción, no seas tonto. Tenías que hacerlo al revés. ¿Por qué pensaste así? Porque tienes algo que no te hacía a ti imparcial. Eras parcial hacia ese lado. Entonces por eso no mató a las mujeres y mató a los hombres. ¿Ok? Pero una tontería que Akadosh Baruj Hu le dijo, eres un tonto. ¿Y qué pasó con las parteras? Tuvieron temor a lo que dijo Akadosh Baruj Hu. ¿Y cómo ellas van a matar a un niño? No existe. Y hicieron vivir a los niños. Quiere decir que las parteras estas tzadikot no nada más que no los mataban, no nada más que no hicieron caso a un rey, sabiendo que se están metiendo en peligro, que las pueden matar. Sabiendo que se están metiendo en peligro, que las pueden matar. No nada más eso, sino también se encargaron de mantener a los niños. Les daban comida, todo lo que necesitaban, le traían a la mamá. ¿Ok? No nada más que los parían y que salían bien, sino también que los mantenían. Batejayena. Tejayena es de Jaín, les daban vida a los niños. Cuando ve Paró que todavía la segunda trampa no le funcionó, segundo plan no le funcionó, dijo, algo aquí está pasando. Va con las parteras y les dice, oigan, ¿qué pasó? Yo veo puros niños ahorita, niñitos todavía, ya se supone que no tenían que haber, ¿qué está pasando? Y las parteras le dijeron, no, es que tú no sabes, Paró, estas mujeres son expertas parturientas, no nos necesitan. En lo que nos enteramos que se están aliviando, llegamos y ya está aliviada. ¿Cómo quieres que lo matemos? No es que nosotros vamos al parto porque ni nos llaman ya, son expertas. Ahí está, traen de a 6. Parto natural. Entonces imagínate, no nos necesitan. Y Paró se come el cuento. ¿Les creyó? Ellas sin miedo le dijeron esa excusa a Paró. Y Paró les creyó. Y gracias a ese zehut de que estas mujeres, de que tanto Yochebed como Miriam se metieron en peligro y entregaron su vida con tan de mantener al pueblo judío, Akadosh Baruj Hu las premió y les dio 3 premios. ¿Cuáles son? Keuná, Levía y Malhut. 3 premios que de su descendencia salieron Kohanim, Aarón a Cohen, Leví, Moshe Rabenu, que es la descendencia de Leví, y el reinado. Reyes, hacían cabezas, David Amelech salió también de ahí. Entonces vemos nosotros de aquí, de que cuando uno entrega y va con lo correcto, Akadosh Baruj Hu lo ayuda. ¿Está bien? Entonces el segundo plan también se cayó. Viene el tercer plan. ¿Cuál es el tercer plan? El que todos conocemos. Baitzá Paró lejol amo lemor. Entonces ya ordenó Paró y dijo, ¿saben qué? Le ordenó al pueblo. Pueblo significa a todos los que estaban en Mitzrayim, no nada más a los policías o a la Guardia Nacional o a los militares, no, a todos. Todo egipcio, Kola ben Ailot, que vea a un judío que nace, Hayora Tashlihu. Si ven que es niño, seguían con los niños, no se le quitó eso. Si ven que es hombre, Hayora Tashlihu, Bejola Bate Hayun, y toda mujer, déjenla viva. Así decía Paró. ¿Para qué? Plan C, el tercer plan, para parar la reproducción, porque vio que se están reproduciendo de una manera muy rápida. Los niñitos iban a jugar a las casas de los Yehudim y se daban cuenta si la mamá estaba embarazada, y cuando escuchaban gritos de parto, así cuenta el Midrash, cuando escuchaban gritos de parto, el niño corría a contarle al papá, tenían la orden. Cuando vayas a casa del judío, si escuchas que la mamá está gritando de dolor, tienes que venir a contarme rápido. Y así era como los mitzim se enteraban de que había un niño, que había nacido algo, iban a ver si era niño, lo agarraban y lo lanzaban al río. Habían mujeres tzadkaniyot que se dieron cuenta de esos espías que existían alrededor de ellos, y ¿qué hacían? Se aguantaban y no gritaban cuando parían. Se aguantaban y se aguantaban y se aguantaban. Y no abrían la boca cuando parían. Cuando se enteraron los mitzim de que las mujeres de estas judías se empezaron a aguantar, hicieron otro plan para saber si hay niños. ¿Cuál era el otro plan? ¿Qué hacían las mamás aguantándose el parto?
¿ok? Cuando nacía el niño lo escondían, como puedan lo escondían en la casa, buscaban un escondite y lo escondían. ¿Qué hacían estos mitzim? Entraban casa por casa con sus hijos bebés, y cuando llegaban a la casa golpeaban al bebé de ellos para que llore, y eso provoca al otro bebé llorar también. Entonces cuando lloraba el bebé de ellos y de repente se despertaba otro llanto, sabían que hay un bebé, lo buscaban, lo encontraban y veían si era hombre, lo lanzaban al río. Imagínense la mujer después de aguantar todo el dolor, que llega un mitzí y le quita el niño, después de ese aguante tan fuerte. Pero bueno, señores, y ustedes preguntan, después de todo esto, ya entonces paró, hizo el decreto de que lancen a todos los niños al río. ¿Paró la reproducción o no paró la reproducción? Si es que lanzaban a todos los niños al río, entonces ya el pueblo de Israel no tenía que seguir creciendo. Y sí siguió creciendo. Está bien, las mujeres parían, pero los mitzvot los agarraban y los lanzaban al río. 3 años lanzando los niños al río. ¿Y el pueblo judío se siguió reproduciendo o no? Sí, no dice que paró de reproducirse. Dice el Midrash, los niños cuando los lanzaban al río no se morían. Akadosh Baruj Hu los sacaba, venía una ola y los sacaba a la orilla. Y venía un ángel y los trataba y los cuidaba. Y les daba de comer y los mantenía a los niños. Y así crecían los niños. Todos los niños que lanzaban al río, ni uno se murió. Pero ¿qué pruebas en el campo, no? No, ya va. Por eso no vamos a revolvernos. Número 1, el río los sacaba al desierto. El río los sacaba al desierto. Los desechaba, la ola se los llevaba al desierto y ya en el desierto venía un ángel y los cuidaba. Después los niños crecían, iban caminando a su casa conociendo a sus padres de milagro. Entonces ni un niño se murió. Y Paró no entendía. Y no nada más eso, las mujeres cuando vieron que los mitzim empezaron ya a buscar dentro de las casas, cuando ellas tenían que aliviarse, ¿saben qué hacían? Se iban al bosque, donde no había ningún mitzri, para dar a luz ahí, para aliviarse ahí. Dice el pasuk, Tajata tapuach orartija, debajo de árboles de manzano ellas daban a luz y dejaban a sus hijos ahí. No los llevaban a Egipto, no los regresaban a la ciudad, los dejaban ahí. ¿Y qué pasaba? Akadosh Baruj Hu les ponía al lado de ellos 2 piedras. De una ellos chupaban leche y de otra aceite, así dice el pasuk. ¿Por qué Paró se empeñó en lanzarlos al río y lanzarlos al río y lanzarlos al río? Ustedes saben que los egipcios eran muy astrólogos y conocían mucho de astrología. Ellos le dijeron a Paró que ellos vieron, en las estrellas, que van a ser un redentor del pueblo judío, después de ya estar esclavizados, van a ser un redentor del pueblo judío y va a ser castigado con el agua. Así le dijeron a Paró. Entonces Paró entendió de que la manera de que se va a morir el redentor, ¿cuál va a ser? En el agua. Entonces todos los niños al agua. Hasta que se quite esa señal en las estrellas. Cuando ya nazca ese niño y lo lancen al agua, se va a quitar la señal, ya voy a saber de que ya me salvé de ese redentor. Pero fue un error. En verdad, el redentor, ¿quién fue? Moshe Rabén. ¿Y el castigo del agua cuál fue? Cuando golpeó a la piedra. Muy bien, ese fue el castigo por el agua, no en el agua. Y ellos lo tradujeron mal. Ellos lo vieron que va a ser castigado en el agua. Aparte, aparte, ¿saben por qué decidieron lanzarlos al agua? Ellos sabían de que Akadosh Baruj Hu se venga. Se venga. Midah keneged midah. Así como hacen con el prójimo, así les va a hacer a ellos. Y ellos sabían de que Dios juró que no los va a castigar más con el agua después del Mabul. Después del Mabul, Akadosh Baruj Hu dijo, ya juro que no voy a hacer otra vez otro Mabul. Pero no sabían de que todo el juramento era un Mabul, pero no en el agua hundidos. Ahí sí, ahí está, Mitzrayim los hundió en el mar. Los hundió en el mar porque le hacían eso a los niños. Ellos hicieron el cálculo mal también y por eso decidieron lanzarlos al agua. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Casi 3 años siguió, 3 años y medio siguió este decreto de lanzar a todos los niños al río, pero los niños, como ya vamos a ver más adelante y ya lo mencionamos, no morían. El río los sacaba.
En el año 130, después de que el pueblo judío bajó de Egipto, en el año 130, Paró tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño de Paró? Cuenta el Midrash, que llegaba un anciano frente a él con una balanza, ¿se llama? Báscula, no. Moznaim, balanza. Una balanza que se pone de un lado un peso y del otro lado otro peso. Una balanza. Llegó un anciano y le puso la balanza frente a Paró y agarró a todos los jajamim, a todos los sabios de Egipto, los amarró y los puso en un lado. Y agarró un corderito y lo puso del otro lado y el corderito pesaba más. Eso fue el sueño de Paró y se despertó, todo exaltado, y llamó a todos sus intérpretes y a todos sus sabios y les dijo: miren, este fue mi sueño, quiero que ustedes me expliquen qué significa. Llegó un consejero de él, ¿cómo se llamaba? Bilam. ¿Escucharon hablar de Bilam? ¿Se acuerdan de Bilam? Bilam era consejero de Paró. Bilam llegó y le dijo: ¿sabes qué? Va a llegar un día, eso significa el sueño, que va a llegar un día que va a nacer un niño judío y va a destruir toda la tierra de Egipto. Este es el corderito. Por eso pesa más, ¿ok? Si es que tú me quieres hacer caso, mata a todos los niños judíos. Sigue con ese tipo de... ¿Está bien? Ya dijimos de que Paró siguió con su decreto. A raíz de este sueño, todavía mucho más. Con más razón de que todavía tengo que mantener el decreto lanzar a los niños hombres. Ahorita ya era seguro hombre, a los niños hombres al río. Lo siguió lanzando, pero como dijimos, las olas los sacaban y así los cuidaban. ¿Ok? Bueno, les contamos de que las mujeres, también cuando se dieron cuenta que los mitzim los buscaban, se iban a para ir al río, al bosque, perdón. Iban a dar a luz al bosque, como dice el pasuk, Taja tatapua jorartija. Y a Kadosh Baruj Hu dice el Midrash, Sholeach malach mishme marom, mandaba un ángel del cielo, umenakeo tam, los limpiaba, los aseaba, meshapero tam que yoledet, shemeshaperet tabalad, los trataba, era una enfermera que trataba al niño, benoten laem shnei gulim, echad shel shemen, vechad shel devash, les daba 2 piedras, una de aceite y otra de devash, dice aquí, miel, como dice el pasuk en Devarim, Vayenikeu devash misela, veshemen mehalmish tzur. Dice el pasuk claramente, Vayenikeu es de Anaká. ¿Qué es Anaká? No. Anaká es un bebé que está amamantando. Y amamantaron devash, ¿qué es devash? Miel, misela de la roca. Veshemen y aceite mehalmish tzur. Tzur también es roca. El pico de la roca también había aceite, así se aprende el pasuk. Ahora, los mitzrim no se olvidaron de eso. Ellos persiguieron a las mujeres y vieron de que se iban al bosque. Y vieron de que de repente nacían 6 niñitos en el bosque. Y luego ya no estaban. Entonces, ¿qué hacían? Iban corriendo para matarlos. Al ir corriendo a matarlos, cuenta el Midrash, ¿qué pasó? Pasaba un milagro y la tierra se los tragaba. La tierra se tragaba a los niños, ¿ok? Y los mitzim no se frenaban, ¿qué hacían? Traían sus toros para arar, con surcos para arar, ¿ok? Para pasar donde se tragaban los niños, para matarlos. ¿Y qué hacía Kadosh Baruj Hu? Los hundía más. Y después de que ellos pensaban de que ya pasamos por aquí, ya aramos por aquí, seguro ya matamos a los niños que se los tragó la tierra, se iban. Y a Kadosh Baruj Hu los brotaba otra vez, como dice el pasuk, Rebabá Ketzema Hasadeh Netatich, dice el pasuk. Rebabá Ketzema Hasadeh significa de que la multitud vino como las plantas, como las hojas del campo. Batirbi Batigdeli Bataboy. Señoras, aquí aprendemos algo muy, muy interesante. Muy interesante. Díganme ustedes, ¿qué ser humano normal va? Primero que nada ve que una mujer pare 6 de un solo parto, de un solo embarazo, y natural. Es algo fuera de lo normal, ¿no? Bueno, vamos a decir de que ya se hizo natural, se habían acostumbrado porque ya desde antes así empezaban a nacer. De repente vas corriendo a agarrar al bebé y la tierra se lo traga.
No es para darte media vuelta e irte. Sentir de que aquí hay algo, pero extranatural, sobrenatural, y ya te das media vuelta y te vas porque mira, aquí hay un milagro. No, ¿qué hacían? Agarraban el arado y iban a arar. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la cabeza? ¿Viste que se los tragó la tierra? Ya, es un milagro, déjalos ya. ¿Cuál es la respuesta? Cuando alguien se enfoca en algo, no se da cuenta de los milagros que pasan. Todos los egipcios tenían en el enfoque, en su mente, matar al judío. Puedan pasar miles de milagros, como no se movieron de su enfoque, no veían lo que pasaba. Cuando alguien quiere hacer algo, muchas veces atropella alrededor a gente, muchas veces no se da cuenta de los de alrededor porque está enfocado en lo que quiere hacer. Es muy importante abrir los ojos y ver todo el alrededor, ver todo lo que rodea. Hay milagros que muchas veces no vemos porque estamos enfocados en otras cosas. Muchas veces suele pasar de que alguien necesita refuá o que está sucediendo lo que sea y todo el enfoque es en que se cure, que se cure, que se cure, que se cure, y hasta no verlo curado, entonces ya no, o hasta no verlo libre, no vemos nada de los milagros de alrededor y pasan muchos. ¿Entienden? Hay que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque eso refuerza la emuná para poder aguantar mucho más y de mejor manera hasta que venga la Yeshua verdadera. ¿Entendieron? Los ojos hay que tenerlos abiertos y no nada más enfocarse en la meta final, sino también en el trayecto, ver los milagros que Akadosh Baruj Hu hace. Los mitzvim no tenían eso. Estaban enfocados nada más en matar y no veían milagros. Trajeron surcos también para... ¿Entendieron? Esa es una de las cosas que se aprende aquí. Vamos a seguir un poquito más y perdón que ya se está haciendo tarde, pero vamos a llegar a la parte del nacimiento de Moshe Rabbeinu. ¿Ok? Después de 2 años del decreto, estamos hablando, después de 2 años del decreto de Paró de que tengan que lanzar a los niños al río, ¿ok? Los mitzim tenían también un conteo. Cuando veían a una mujer embarazada, estaban pendientes. Pendientes. Después de ver que unos meses ya pasaron, entonces entraban a la casa para ver si había nacido, si no había nacido. ¿Ok? Tenían ya un control más o menos. Amram, que era el papá de Moshe, esposo de Yochebed, cuando vio esta de Gezerá, ¿qué hizo? Dijo, ¿sabes qué? Para estar trayendo hijos al mundo y que los maten, mejor no traigo. Y era gadolador. Él era uno de los guías espirituales del pueblo judío de esa época. ¿Qué hizo Amram? Cuenta el Midrash, divorció a su esposa. Se divorció y Yochebed dijo, ¿sabes qué? Para no haber tentación, para no traer más hijos, ya, nos divorciamos y ya, capara, hasta que pase la Gezerá. ¿Qué hizo todo el mundo? Le copió. Si Amram, el gadolador, se divorció, nosotros también nos divorciamos, todo el mundo se divorció. Maguen David estaba colapsado de divorcios. De repente llega Miriam, que era hija de Amram y Yochebed, más grande que Moshe, una escuincla de 5 años. Tenía 5 años Miriam. Y llegó con su papá, Amram, que era gadolador, el rabino más grande que existía en esa época, y le dijo, papá, quiero que sepas que tu decreto es peor que el decreto del faraón. ¿Cómo es? ¿Sí? Tú que te divorciaste de mi mamá, hiciste que todos se divorcien, es peor que el decreto del faraón. Dijo, a ver niña, explícame por qué. Entonces le dijo, mira, muy sencillo, te voy a explicar. Número 1, el decreto de Paró fue nada más sobre hombres. Las mujeres no las mata. Y tú te divorciaste de mi mamá, estás decretando que no haya ni hombres ni mujeres. Ese es el primero. Segundo, ¿ok? Segundo también, tú estás matando, Paró mata a los niños solo en este mundo. Pero esas almas suben al otro mundo y tienen una mamá. Y tú estás decretando de que no vengan almas a este mundo y regresen. Las almas que no pasan por este mundo no llegan a Olam Haba. Entonces tú le estás quitando vida eterna a almas. Así le dijo Miriam la escuincla. Más aún, el decreto de Paró es temporal. En cualquier momento se puede acabar. Safek si le van a hacer caso, Safek si no te van a hacer caso. O sea, puede ser de que uno se salve, puede ser de que una mujer lleva a su hijo por ahí, no sé.
Pero tú eres un gadolador, todos te van a copiar y todos los judíos te van a hacer caso. Tu decreto es seguro, el decreto de Paró no. Entonces tú eres peor que el faraón. Así le dijo la niña a su papá, gadolador. ¿Qué hizo su papá? ¿Qué hizo? Ya vete a jugar con las muñecas y no te metas en temas de grandes. No, le hizo caso. Tienes razón, hija, y se volvió a casar con Yochebed. Miren la grandeza de un gadolador. ¿Qué importa de quién? Si es verdad, acéptalo. Sea de tu hijire, de tu chofer, del albañil, del basurero o de un bebé. Si es verdad, acéptala. No te sientas mal reconociendo la verdad. Siendo gadolador, siendo un hombre eminente, que todo el pueblo lo seguía, una niña de 5 años le vino a dar musar y él le dijo, tienes razón, y cambió su actitud por ella. Ese es gadolador de verdad. Esa es una persona ejemplar, porque a la persona que quiere el constante crecimiento no le interesa de dónde viene la verdad, le interesa si es verdad o no es verdad. Y eso trae a qué a la nava, eso trae también, eso lo vemos con Moshe, el hijo de Amram, que vino después de esto, de que se volvió a casar, también le hizo caso a quién, a su suegro, nada más y nada menos que a su suegro, cura, Yitro. El suegro de Moshe, Yitro, era cura, ¿no? Sí. Fue cura, conoció todas las idolatrías y de repente decidió ya que salieron de Mitzrayim, cayó con Moshe y le dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Estás desgastando al pueblo aquí. Lo primero que le tenía que decir, mira, suegro, primero entérate de cómo funciona la cosa aquí, cómo es, que esto, que el otro. De repente ya llegas y ya me dices qué hacer. Moshe se dio cuenta que tiene razón. Y es verdad lo que le dijo. Le dijo, tienes razón, ok, adelante. Porque es verdad. ¿Qué importa si eres cura? ¿Qué importa si eres mi suegra o mi suegro? ¿O qué importa si es verdad? Es verdad, te hago caso. Eso es lo que se tiene que aprender de aquí. Entonces, ¿Qué quería Yitro? Yitro dijo, porque Moshe atendía a todo el pueblo solo. Yitro le dijo, te vas a desgastar tú y el pueblo. Tienes que delegar. Tienes que las cosas fáciles, que les pregunten a otros, que las cosas... Y tú nada más tratar lo complicado para que el pueblo no esté esperando. Y tú tampoco te canses y te desgastes. Sí, algo técnico que le dijo. Y le dijo, tienes razón. Y lo hizo. ¿Ok? Se vuelven a casar, ¿ok? Yochebed con Amram, se vuelven a casar porque le hizo caso a su hija. Y todo el pueblo ve que se casó otra vez Yochebed con Amram, todos se volvieron a casar, ¿ok? Se saturaron los salones de fiesta. Bueno, se volvieron a casar y los mitzrim se enteraron de que se volvieron a casar. Se enteraron del divorcio y que se volvieron a casar y estaban pendientes. 9 meses, vamos a esperar a que esta mujer tiene que dar a luz seguramente dentro de 9 meses. Que era Yochebed, la esposa de Amram. Pero Moshe nació a los 6 meses. Nació prematuro. Ahora, cuando nació Moshe, dice el Midrash, se iluminó toda la casa. Salió una luz en la casa especial que se iluminó toda la casa. Y aparte, era muy interesante porque Moshe nació íntegro. Número 1 con Brit Milá. Número 2, hablaba desde chiquito. Desde chiquito hablaba. Así dice la Torah también cuando Batía lo encontró. Veiné Nar Bojé. ¿Qué es Nar? Joven. No dice Tinok, no dice Yeled, Nar. Tenía voz de joven, ya estaba muy desarrollado. Era algo especial y se dieron cuenta que Moshe era algo especial. Entonces, como eran 6 meses, los mitzim todavía no sospechaban de que ya había nacido. Esperaron 3 meses, lo escondieron 3 meses. Lo escondieron 3 meses y después de los 3 meses ya empezaron a sospechar que van a llegar los mitzim y se lo van a llevar. Hashem les metió en la cabeza de que hagan un Moisés, lo que es una teba, que es una canastita, la forraron bien y metieron a Moshe ahí y lo pusieron en el río. ¿Por qué lo hicieron? Hashem se los metió en la cabeza. ¿Y qué ganaron con eso? En el momento que Moshe tocó el agua, los astrólogos le dijeron a Paró, ya, el redentor del pueblo judío ya está en el agua, despreocúpate. ¿Me entendieron o no? ¿Sí o no? Pero antes de eso, escuchen bien, la cosa se puso peor. ¿Por qué? Moshe nació a los 6 meses y cuando nace Moshe, los astrólogos le dicen a Paró, ya nació y no ha tocado el agua. Paró se puso tenso.
¿De verdad? Sí. ¿Nació un hombre? Sí. No sabemos si es de la parte egipcia o de la parte judía, pero el Redentor del pueblo judío ya nació. Paró ordenó que lancen al río a los judíos y a los egipcios. No solo a los judíos. Desde que nació Moshe, Paró ordenó que lancen al río a los judíos y a los egipcios también. Y así estuvieron lanzándolos día tras día por 3 meses, porque Moshe nació a los 6 meses. Entonces cada día Paró preguntaba, ¿ya tocó el agua o no tocó el agua? No, sigue el Redentor, ahí está la estrella. Otro día todos los egipcios también sufrieron eso. Y los egipcios sí se morían. Ahí se quedaban en el río, ahí el río no los sacaba. Porque no sabían de dónde venía. Venía un Redentor. Redentor, no sabemos si viene de la parte egipcia o la parte judía, ya nació un Redentor. No dijeron de qué, entonces Paró para salirse, para que no vaya a ser aquí uno rebelde que pueda ser de los egipcios, mandó a matar a todos los hombres, ya sean egipcios y ya sean judíos. Y los metió, así estuvieron 3 meses lanzando a todo el mundo, egipcio y no egipcio, al judío y egipcio al río. Cuando Moshe tocó el agua, los astrólogos le dijeron a Paró ya, tocó el agua, y se paró el decreto. Ni judíos ni egipcios, ya. Ya estoy tranquilo porque ya sé de que lo vencí. O sea, que piensa que se hundió. Ya pensó que se hundió, en verdad tocó el agua, pero sin hundirse. Al otro día va Batia, Miriam se quedó viendo a su hermano para ver qué le iba a pasar. Y al otro día baja Batia al río. Va a bañarse al río. ¿Para qué fue a bañarse al río? ¿Quién sabe? Para ver su hijo, a ver qué. Ella no sabía que estaba Moshe ahí. Ella fue a bañarse al río. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad fue a bañarse al río? ¿Para bañarse? Sí. ¿Para refrescarse? Hay 2 opiniones en el Midrash. Una opinión dice que ella era Guilloret. Ella era judía. Se convirtió. Y iba al río para purificarse de la idolatría de su padre. Esa era una opinión. Y la otra opinión era, que es la más común, la otra opinión es que Miriam tenía lepra. Perdón, Batia. Batia tenía lepra. Y bajaba al río, que las aguas son frescas y frías, para que le calme un poco el ardor y la comezón que tenía. Llega Batia y baja al río y de repente ve un Moisés. Ve el Moisés y le dice a sus sirvientas que están con él, con ella, vamos a agarrarlo. Y le preguntan, le dicen las sirvientas, querida princesa, hija del rey, si es que el rey hace un decreto y el pueblo no lo cumple, todavía se entiende, pero que sus hijos no lo cumplan, faltarle el respeto al rey muy fuerte, demasiado fuerte. O sea, este seguro es un judío, y si está aquí, ¿cómo tú lo vas a salvar cuando tu papá lo mandó a matar? Si alguien del pueblo no lo hace, todavía lo entiendo más, pero tú. Entonces cuenta el Midrash de que bajó un malaj del Shamaim y ahogó a esas sirvientas que empezaron a decirle eso a Batia. Las hundió en el río. Batia, como dice el Midrash, extendió la mano. Se alargó la mano, según una opinión, 12 amot, que son 6 metros. El momento en que tocó el Moisés, se curó. Se le quitó la lepra. Y ahí entendió de que fue, aparte de que se le extendió la mano, entendió de que este niño es algo especial, que no es un niño normal. Lo agarró y dijo, yo lo voy a... Beinen Arboje vio que era un niño ya bien desarrollado, llorando. Dijo, esto es algo especial, yo lo voy a criar. Yo lo voy a criar, ¿y en dónde? En casa de mi papá, en casa del faraón. Empezó cuando lo sacó a traerle nodrizas para que le den pecho, pero nadie quería. Nadie quería. Moshe no quería de nadie. Este niño está muy interesante. Número 1, tiene voz de niño, ya no es un bebé. Y número 2, no toma leche de cualquiera. Llega Miriam que está ahí y le dice, mira, yo te puedo traer seguramente una nodriza hebrea que seguro... Tráela. ¿A quién trajo? A su mamá. Trajo la mamá, le dio a amamantar y Moshe aceptó.
Llega Batía a casa de Paró con Moshe y le dice a Paró, papá, mira, me encontré a este niño en el río, lo quiero adoptar. ¿Qué le dice Paró? Adelante, se ve bueno, interesante. No se niega, porque él ya tenía en la mente de que el Redentor se fue. Mira cómo Akadosh Baruj Hu hace de que al final el Redentor se críe en la casa, el enemigo se críe en la casa del rey. Paró se creía inteligente, pero Akadosh Baruj Hu te enseña al final que en Etzaben una Megdashem no existe. Si Dios tiene un plan, nadie se lo daña, y al revés, te enseña que tú mismo lo llevaste a ejecutarse. No te metas en los planes de Dios, porque al final todo lo que haces es nada más acercar el plan. Todo. Entonces aquí salió que la mamá empezó a amamantar a Moshe. Y no nada más eso, le pagaban. Le pagaban, claro, le pagaban por amamantar a su hijo, se lo llevaba a su casa, lo amamantaba. Y después de que creció Moshe, eso era una excusa para irse a su casa, a visitar a su mamá y a su papá y a estudiar con su papá. Me voy a ver a mi nodriza. Iba a verla y estudiaba. ¿Ah? ¿Ella sí sabía o no sabía? Claro que sabía. ¿Quién? Yochebed sabía que era su hijo, Miriam le dijo, claro. No, Miriam le dijo que era el hermano, le dijo a Yochebed, mandó a llamar a la mamá, dale tú. ¿Está claro o no está claro? Entonces vemos de aquí que Akadosh Baruj Hu tiene los planes muy bien hechos y Akadosh Baruj Hu sabe bien. Y todo el que trata de hacer planes para cambiar los planes de Dios, al final los acerca más y los trae más. Y así es como Akadosh Baruj Hu fue que hizo que Moshe crezca y le pusieron ese nombre, Moshe, Kiminamai Meshitiu, porque era sacado del agua. Lo sacaron del agua, es Moshe, Mashui, que fue sacado del agua. Y así le puso, Batía le puso ese nombre y ese nombre se lo dejó a Hashem, a Moshe. Ese es un nombre que se lo dejó a Hashem, a Moshe, porque Batía se lo puso y así fue creciendo. Hay muchas historias muy interesantes que sucedieron con Moshe y Paró dentro de su casa, dentro del palacio, que el Midrash las cuenta, pero ya no hay tiempo. Mesrat Hashem, ¿les cuento una? Ok. En una de esas están sentados en una cena presidencial, cena del rey de gala. Todos los reyes estaban, los de alrededor, ministros, estaba la esposa de Paró, Batía que era la hija, con el niño adoptado encima de Batía, y todos los reyes estaban sentados. Moshe, un bebé de 2 años, 3 años, imagínense, agarró la corona de Paró y se la puso él. Entonces había uno ahí que era también consejero, ¿cómo se llamaba? Bilam, el mismo. Bilam llegó y le dijo, mire rey, esto a mí me parece que es una alarma. Una alarma. Si este niño le quitó y mira, esta Batía lo adoptó y salió del río, este seguro es un judío que te va a quitar el reinado. Yo te recomiendo que te deshagas de él de una vez. Y Paró le dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes razón. Hashem mandó un ángel disfrazado en otro ministro y le dijo, pero ya va, ¿por qué? Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si es que lo hizo con inteligencia o lo hizo por... ¿Qué prueba hacemos? Vamos a hacer 2 pruebas. Vamos a ponerle encima, frente a él le vamos a poner un lingote de oro y un carbón ardiendo. A ver qué agarra. Si agarra el lingote de oro quiere decir que entiende que es oro, es algo importante. Si agarra el carbón quiere decir que es un niño que agarra lo que le guste y no es porque... Está bien, a Paró le gustó la idea y efectivamente lo trajo, y el malaj le agarró la mano a Moshe y se la puso en el carbón y se la metió a la boca. Por eso Moshe fue tartamudo. Ahí se volvió tartamudo Moshe, ¿ok? Y ahí fue que Paró dijo, no, este niño lo hizo por una tontería, entonces la corona, en verdad sí fue verdad, que él le quitó la corona con sabiduría, pero para que no lo maten, entonces Akadosh Baruj Hu hizo ese milagro. Esa es una de todas las que sucedieron y hubieron otras también interesantes, ¿ok? Pero ya, no hay tiempo. Con mucho gusto y Bezrat Hashem, que Bezrat Hashem podamos cumplir con esta mitzvah de Veigatá Levinja, contarle a nuestros hijos bien cómo fue la historia de la salida de Egipto y ver milagros. Amén. No meternos en los planes de Dios. Amén. Y que cada uno tenga su geulá y su redención personal. Amén, ve amén. Muchas gracias.